¿Qué significa ser hebreo? Parte 3. La responsabilidad de ser hebreo. Luego de su salida de Harán, el primer lugar al que Abraham llega y habita es Siquem, que está al norte de Canaán. En hebreo, Shekem significa hombro. Génesis 12:6 dice así, abro comillas, y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Cierro comillas. Para comprender bien el sentido o mensaje que nos entrega la Escritura, es necesario un remés, es decir, hallar otro pasaje donde el término sea empleado y que nos permita alcanzar el entendimiento. Miremos entonces Josué 24, del 24 al 25. Y el pueblo respondió a Josué, al Señor nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel día y les impuso estatutos y ordenanzas en Siquem. Cierro comillas. El pueblo se comprometió a vivir de la manera que Dios, Elohim, les ha ordenado a través de Josué, quien es imagen del Mesías de Israel y líder del pueblo, poniendo en sus hombros, es decir, Shekem, una responsabilidad que está asociada a un pacto renovado para iluminar a las naciones de la tierra mediante la aplicación de las leyes divinas que le fueron dadas como nación escogida. La primera mención del término Shekem está en Génesis 9:23, cuyo contexto nos pone en lo ocurrido luego del diluvio, cuando descienden del arca Noé y su familia. Él labra la tierra y se emborracha. Su hijo Cam mira su desnudez mientras que Sem y Jafet cubren su vergüenza. La consecuencia para Cam, la maldición de su hijo Canaán. Leamos entonces Génesis 9:23. Abro comillas. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros, esto es Shekem, y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. Cierro comillas. Cam, padre de Canaán, no hizo lo correcto al ver la desnudez de su padre Noé. No fue como sus hermanos Sem y Jafet, que pusieron sobre sus hombros lo necesario o el medio para cubrir la vergüenza del mismo. En el pasaje de Josué 24 son los estatutos y ordenanzas de la ley lo que se pone en los hombros de aquellos que entrarán a la tierra prometida, aquella que era posesión de Canaán, el nieto maldito por Noé. Qué maravillosa e increíble la palabra de Dios, Elohim. Pues miren esto, los hijos de Israel, como descendientes de Abraham, quien a su vez proviene de Sem, el primogénito de Noé, son los designados para poseer esa tierra. Tal como Sem y Jafet hicieron con Noé, Abraham e Israel deben cubrir la vergüenza propagada en esa tierra por los descendientes de Cam. Es también por este motivo que Dios, Elohim, no entrega a Abraham otro lugar, sino la tierra que es descrita como la mejor, pero que estaba bajo vergüenza y humillación por causa de sus habitantes. Lo que nos relata las Escrituras sobre Abraham y su salida de Ur de los Caldeos es más que una narrativa cronológica de hechos históricos, mas representan en cada palabra la oportunidad de ascender a un nivel elevado que nos acerque cada vez más a Dios Elohim. Entonces, leamos nuevamente Génesis 12:6, ahora con entendimiento, teniendo presente el comentario anterior, donde abordamos lo que significa atravesar la tierra o cruzar al otro lado, que les recuerdo es la característica por la cual Abraham fue llamado hebreo, esto es, por haber ido al otro lado, de un extremo alejado de Elohim a uno cercano. Y esto último es lo que representa esa tierra prometida, Canaán, habitar cerca de Elohim bajo su voluntad,
disfrutando de su herencia. Leamos entonces Génesis 12:6 en su primera parte. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. Y atravesó Abraham, es decir, pasó por encima de qué cosa, del país, es decir, de sus costumbres, de su forma, de su sistema, hasta el lugar de Siquem. ¿Y qué hemos visto que es Siquem? Shekem, donde se entrega la responsabilidad de cubrir la vergüenza de la tierra mediante la práctica de la ley divina, y además se renueva el pacto. Ahora se entiende cuál es la responsabilidad de todo aquel que se acerca al Eterno. Pues bien, es iluminar la oscuridad de la tierra mediante la aplicación de los mandamientos, por medio de una vida apartada, con la cual tengamos el respaldo para vencer al cananeo que habita en ella. Y presta atención, el cananeo no es un enemigo externo, es interno. Y solo con la vivencia cotidiana de la palabra de Elohim se obtiene el poder para echarlo fuera. Cuando eso ocurre, entonces la tierra es limpia. Las naciones vecinas ven y se vuelven al Creador. Por último, les comento que es común escuchar a personas que desean acercarse a Elohim o decir ser su pueblo, identificarse con tal o cual religión, cosa ajena a las Escrituras, como hemos visto. Abraham y sus descendientes genuinos no practicaron una religión, sino que dieron origen a una nación elevada sobre las otras, no por su naturaleza misma, pero por su propósito y responsabilidad para corregir, reparar, rectificar y así poder habitar la tierra en paz. Ser hebreo, distinto de profesar una religión, es vivir según esa responsabilidad de ir contra las tendencias, manteniendo la esencia del pueblo de Elohim, que es manifestada a través de su identidad y cultura, que como todas posee elementos que la hacen resaltar entre muchas otras. Y ojo, no todos los nacidos naturalmente de Abraham son sus hijos. Haber nacido en Israel, tener nacionalidad del actual Estado, no garantiza la identidad hebrea. Allí han nacido y habitan muchos cristianos, musulmanes, judíos mesiánicos, judíos ortodoxos, ultraortodoxos, liberales, etc. Personas que, aunque viven en la tierra de Israel, no necesariamente practican las obras de Abraham. Confirmemos esto con las Escrituras. Romanos 9, del 6 al 9, dice así, y abro comillas: pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes, porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Cierro comillas. Ahora leamos Gálatas 3:7. Abro comillas. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Cierro comillas. ¿Eres un hijo de Abraham? Entonces tienes una responsabilidad, contigo, con tu prójimo y sobre todo con Elohim. ¿Y eso en qué te convierte? ¿Quién o qué eres? ¿Un judío? ¿Un mesiánico? ¿Un cristiano? ¿Ya iniciaste el camino para salir de tu propio Ur de los Caldeos? ¿Quieres ser parte del pueblo de Elohim? Todo aquel que desee unirse a su familia y recibir la potestad de ser llamado hijo de Dios, venga y le será otorgada una ciudadanía celestial. Solo asegúrese de dejar tierra y parentela
para asumir la responsabilidad que le corresponde. Hebreo soy.